Hola, ¿todo bien? Soy Federico La Roca. Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Vamos a estar hoy hablando sobre un tema que me gusta muchísimo, que es el modelo de crecimiento de Robert Solow. ¿Qué es un modelo de crecimiento? Justamente nosotros que vivimos en países no tan desarrollados como los europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, y algunos que otros países potencias hoy en día asiáticas, creo que es importante que entendamos bien cómo es una manera de poder crecer como país. ¿Crecer en qué sentido? Hacer que crezca nuestro producto, PBI. PBI justamente evaluado per cápita, porque no sirve que sea desigual el crecimiento, tiene que ser un crecimiento sostenido si aumentan los niveles de vida en general, aunque un crecimiento desigual siempre va a haber inicialmente, pero, pero es importante que evaluemos todo esto en un nivel promedio, si ya podemos evaluar a la población en promedio. Por eso este modelo se evalúa de manera per cápita. Entonces, ¿cómo hacer que crezca el producto? ¿Cómo hacer que crezcan los niveles de vida? ¿Cómo hacer que crezca el ahorro, la inversión y demás? Estas variables, en este caso serían algunas endógenas, otras exógenas, dependiendo. La mayoría van a ser endógenas, pero estas variables serán como las que vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar con este modelo explicar a dónde van a tender las mismas, a dónde van a crecer, cuál va a ser ese punto y cómo hacer para que crezca un país en el futuro, en qué tiene que invertir, qué tiene que hacer, ¿no? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita del modelo de crecimiento de Robert Solow, que la responde invirtiendo en tecnología, en capital y demás. Entonces, ¿cuáles son las variables que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en el modelo de Solow? Número 1, capital, K. Número 2, consumo. Número 3, inversión. Y número 4, el ingreso o el PBI propio dentro de la economía. Esas 4 variables en total van a ser las que vamos a analizar con el modelo de Solow y demás. De distintas maneras, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ahora en un poquito. Entonces, ¿quién es Robert Solow? Robert Solow es un economista estadounidense que a día de hoy sigue vivo, tiene 90 y pico de años, que recibió justamente el premio Nobel de Economía, este premio sueco importantísimo, en 1987. Justamente lo recibe por este modelo de crecimiento macroeconómico. Este modelo encima tiene claras evidencias o demostraciones empíricas. Por ejemplo, si analizamos China, cómo son las tasas de crecimiento de China, cuando hablan de las tasas chinas, es China siendo un país subdesarrollado, cómo fue creciendo mucho más rápido que los países que ya tienen una dotación de capital, que crecen a tasas cada vez más lentas. ¿Por qué? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Pero eso lo vemos ahora. ¿Y por qué tiene esa forma los gráficos? Bueno, se explican por esto. Obviamente esto es un modelo, no es totalmente fehaciente a la realidad, pero intenta explicar algunas cosas y lo demuestran. Hay demostraciones empíricas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón crece a tasas muchísimo más altas que Estados Unidos, que otros países, justamente porque estaba devastado y se invirtió fuertemente en la tecnología, en el capital, y se tuvo que recomponer el país a partir de eso. Por eso las tasas de crecimiento son mucho más altas, pero con el tiempo cada vez son más bajas. El caso de China es ese, realmente. Entonces, hay evidencias empíricas o demostraciones de que existe el modelo de crecimiento, que el modelo de crecimiento de Solow realmente explica algo, que son las tasas de crecimiento se adecúan a cada país y cómo esté el mismo, y el PBI crece a esa tasa, a la tasa que crece la población y demás. Por eso va a ser importante e interesante ver este modelo. Vamos a tener algunos supuestos en mente, ¿no? Este es un modelo de crecimiento que es neoclásico, pero tiene algunas cuestiones keynesianas. ¿Por qué hace falta aclarar que es neoclásico? Justamente para situarnos en el tiempo, y si hacemos referencia a lo que es la política económica y demás, el movimiento del modelo neoclásico son los más antiguos, son las bases de la economía que hoy en día nosotros hablamos siempre. Si bien hay bastantes economistas neoclásicos que son muy conocidos, de hecho el propio Keynes tenía bases neoclásicas que después se las fue cambiando. Estamos hablando de un movimiento del siglo XX, principio del siglo XX, mediados y más. También está el famoso Milton Friedman, podríamos decir que es neoclásico, y demás, que se basan mucho en las curvas de utilidad y demás. Y después el tema de las cuestiones keynesianas es por el tema de las fracciones del ingreso que se destinan a algo. Esta sería la cuestión keynesiana máxima. Aparte que Robert Solow después
ayudó con su pensamiento, fue como desarrollando su pensamiento económico y se transformó en un medio keynesiano, Pero bueno, medio extraño. Ayudó creo que también con las políticas de Kennedy y demás, si no me equivoco. Justamente, parte del ingreso de los consumidores es ahorrada, lo cual repercute en el consumo. Es decir, el consumo es igual a una fracción de... Es como decir, el ingreso menos una fracción de lo que se ahorra. Justamente eso es lo que postula esta fracción keynesiana, o esta fracción del ingreso. Es como un postulado keynesiano básico y que es una fracción constante. Por eso S es un número exógeno y constante. La economía es cerrada y no hay comercio ni cambios en la tasa de interés. Esto también además nos va a decir que el PBI o el ingreso es igual al consumo más la inversión. Por eso hay que aclarar que la economía es cerrada. El ahorro también es una fracción del ingreso. Justamente ST es igual a S por IT. Si esto lo piensan así, bueno, van a ver que literalmente es así, ¿no? S es igual a SIT. ST digo es igual a SIT. Además, será fundamental evaluar el modelo de manera per cápita, como ya aclaré antes, para ver cómo son los niveles de un país promedio. Pues no te sirve tener una muestra y decir, bueno, si evalúo en la tasa más, si evalúo en la zona más, poblada, más adinerada, si quieren, con mejores niveles, con mejores recursos, voy a decir que mi país está en excelentes condiciones y va a crecer a tasas muy lentas. Ahora, si lo evalúo de una manera generalizada, o viceversa, ¿no? Si lo evalúo, no sé, en una zona muy pobre del país, el país está terrible, ¿no? La idea es evaluarlo de manera generalizada y en promedio. Así podemos hablar seriamente sobre cómo está un país. Y además hay una tasa de crecimiento poblacional que es NT más 1, o N2 si quieren, es igual a N1 por 1 más N. Que 1 más N sería una tasa de crecimiento poblacional, justamente multiplicada a la población anterior. Como es la población anterior más un poquito más, por eso es 1 más N. También hay una distinción visual importante y clara, si quieren distinción lingüística que vamos a hacer, entre lo que es per cápita y lo que no lo es. K mayúscula es no per cápita, o sea, lo mayúsculo en nuestro modelo va a ser no per cápita y K minúscula es per cápita, por eso hay que aclararlo, importante. Y como dije, buscaremos pasar diversas variables, como dije, el capital, la inversión, el producto, el PBI y el consumo al estado estacionario, o steady state en inglés, si a alguno le gusta leer economía en inglés, que es el punto al que convergen dichos valores en los que los mismos crecen a la misma tasa. O sea, es el punto a los cuales todos crecen a la misma tasa o crecen a una tasa totalmente constante y no se desvirtúan entre la tasa de población y demás, entre las mismas variables. Porque hay un problema, ¿no? ¿Cómo dotas de capital, por ejemplo, cómo dotas de capital a la misma tasa que crece la población? Pues si dotas de más el capital vas a generar algunos problemas, si dotas de menos vas a generar otros, o sea, si tenés exceso de capital o exceso de acumulación te va a pasar una cosa, si te falta el capital te va a pasar otra y demás. Por eso es importante, o si la población te crece a una tasa más alta que el capital, va a haber más desempleo, van a haber algunos problemas, el PIB va a caer y demás, pero eso lo veremos en otro momento. Por eso es importante hallar el steady state. Entonces, ¿cómo empezamos con esto del modelo de Solow? Yo digo todo esto y ¿qué hacemos? Vamos a pasar todas las ecuaciones a términos per cápita. Siempre es lo primero que hay que hacer. Empezamos con la primera. Cabe aclarar que trabajaremos con funciones de producción Coe-Douglas, de la forma IT es igual a ATKT a la alfa por NT a la 1 menos alfa, en donde, como ya vimos en modelos anteriores, A es tecnología, K es capital. En este caso, en vez de L va a ser N la fuerza laboral disponible, ya no es más trabajadores, sino fuerza laboral, y A minúscula es la participación del capital en la producción. Igual depende, porque hay veces que toma otras variables y además le pueden sumar otras mismas, así que hay que tener cuidado y hay que aprender a generalizar este modelo. Entonces, para pasar a la producción, para pasar de la función de producción a términos per cápita, hay que dividir todo por NT, o sea, dividir todo por la fuerza laboral disponible. Así vamos a hacer con todo, no solo con el ingreso. Entonces, lo primero que hacemos, dividimos IT sobre NT, te queda IT sobre NT, y lo mismo ATKT a la alfa, NT a la 1 menos alfa sobre NT. Ahora, ¿qué pasa? NT a la 1 menos alfa es lo mismo que decir NT sobre NT a la alfa. Entonces, eso mismo lo podremos poner en el denominador, el NT a la alfa, y NT1 lo podemos, si quieren, tachar entre comillas con este NT. Y se va. Entonces te queda ATKT a la alfa, acá lo ven,
sobre nt a la alfa. Ahora, fíjense esta propiedad matemática que es interesante, que como tienen el mismo exponente, los podemos como agrupar en una parte, en un factor, y esto elevarlo a la alfa. Entonces te queda at por kt sobre nt a la alfa. Y kt sobre nt, como vimos, es k sobre n. Si quieren dividir todo por nt, te genera k minúscula. Entonces te queda it es igual a at por k minúscula t a la alfa. Y esa es la función de producción en términos per cápita, at kt a la alfa. Como es una economía cerrada, hace que todo lo que produzca sea igual al consumo de inversión, como dije, y esto no es ningún problema, es lo mismo que dividir todo por nt, entonces te queda it es igual a ct minúscula más it minúscula. Ya van a ver que esto es importante tenerlo en cuenta para después, para poder vamos a hallar distintas cosas, la inversión y demás. Bueno, no importa. Además, que el consumo es igual al ingreso menos la fracción del ahorro, como vimos antes, entonces ct es igual a 1 por s, 1 menos s por it. Es lo mismo que dividir todo por nt, te queda lo mismo. Eso ya es bastante fácil. Ahora vayamos al que es un poquito más complicado de todos los demás. Ahora vamos a buscar una expresión que contenga k, porque esa es una de las variables, una de las variables que nos falta. Entonces hay que usar la ecuación de acumulación de capital, que es el capital futuro es igual a la inversión más el capital de hoy menos la depresión del capital de hoy. Así de simple. Todo esto lo vamos a hacer en términos de la tasa de crecimiento poblacional, para pasarlo a términos per cápita. Entonces, kt más 1 sobre nt más 1, y recordemos si quieren, nt más 1 es lo mismo que nt por 1 más n. ¿Y por qué nt más 1? Van a decirme, porque no podemos dividir kt futuro sobre nt presente, es imposible, tiene que ser la misma división. Entonces, la inversión sobre nt 1 más n, si quieren, nt por 1 más n es lo mismo que nt más 1, nt por 1 más n, más 1 menos d por kt, kt sobre nt 1 más n. Kt sobre nt van a minúscula, kt minúscula, y t sobre nt va a minúscula. Y kt más 1 sobre nt más 1 es kt minúscula más 1. Es igual a it, t minúscula como dije, sobre 1 más n, más 1 menos d por kt sobre 1 más n. Ahora multiplicamos todo por 1 más n, si pasamos este 1 más n, kt más 1 por 1 más n es igual a it más 1 menos d por kt. Ahora hagamos una pequeña distinción, así ya podemos sacar un factor adicional y dejarlo todo más prolijo. Sea kt más 1 igual a kt, o el capital de hoy en día, el capital 1, más epsilon t, que es una pequeña variación del capital. Es como que estamos diciendo que kt más 1 es el capital de hoy, más una pequeña mejora marginal, algo totalmente marginal, una pequeño avance marginal. Entonces epsilon t es algo muy pero muy parecido a 0 y que puede ser fácilmente cancelable. Entonces recordemos que estaba kt más 1 por 1 más n. Este kt más 1 por 1 más n lo distribuimos, te queda kt más 1 por n kt más 1 o más nkt más 1 igual a it más 1 menos dkt. Este nkt más 1 lo pasamos restando, entonces te queda kt más 1 es igual a it más 1 menos dkt menos n kt más epsilon t. Ya directamente lo ponemos así por una cuestión de conveniencia. Este n lo distribuimos, entonces te queda kt más 1 es igual a it más 1 menos d kt menos nkt. ¿Y por qué no puse n epsilon t? Porque n epsilon t es igual a 0, porque entonces te queda 0, lo sacamos. Entonces finalmente podemos sacar un factor común acá de kt, entonces te queda kt más 1 es igual a it más 1 menos d menos n por kt. Y esa es el capital futuro en términos per cápita. Esto ya va a ser importante para sacar el capital de hoy en día. Ahora vamos a pasar, ya tenemos todo nuestro sistema de ecuaciones de términos per cápita. Entonces te queda it es igual a at kt a la alfa, este es importantísimo, recuérdenlo. Es igual, y abajo it es igual a ct más it, ct es igual a 1 menos s y t, kt más 1 es igual a it más 1 menos d menos n por kt. Sea d depreciación, n tasa de crecimiento poblacional y kt, bueno, capital. Vamos a pasar todo esto, todo lo que vimos hasta ahora, al estado estacionario. Ya van a ver por qué es importante pasar todo al estado estacionario y tenerlo de esa manera. Vamos con K del futuro, para hallar inversión del estado estacionario. SS, acuérdense que es steady state. Kt más 1 es igual a it más 1 menos d menos n por kt. Ahora, recordemos que en el estado estacionario, kt más 1 es igual a kt, más, es lo mismo que es igual a
acá. Y lo mismo va a pasar con todas las variables, como que el TS desaparece, como que el capital a futuro va a ser una tasa de crecimiento constante. Habíamos dicho que el steady state es cuando crece una tasa de crecimiento constante. Tasa de crecimiento constante significa que en el futuro KT va a ser igual a KT más 2, KT más 3, más 1 millón y demás. Entonces te va a quedar K es igual a I más 1 menos D menos N por K. Esto lo distribuimos si quieren y podemos tachar este K con este 1 de acá por K. Ese 1 por K y todo lo demás te queda menos D menos N por K. Esto más, este I lo pasamos para acá, te queda menos I, y esto lo multiplicamos por todo por menos, y te queda I es igual a D más N por K. Y esa es la famosa inversión de estado estacionario, que obviamente va a ser la fórmula, no es ISS. Ya van a ver a qué me refiero con la fórmula. La fórmula que va a ser como una función lineal con pendiente de más N, si no me equivoco. Entonces, en estado estacionario se cumple que I, o el ingreso, sí, ingreso es igual al consumo más la inversión. Reemplazo I que hallé antes en esta ecuación, entonces te queda I es igual a C más D más N por K, que es lo que vimos acá literalmente. Y recordar que luego el consumo es una fracción del ingreso que será sacado del monto ahorrado. ¿Qué significa todo esto? Que C es igual a, como vimos acá, 1 menos S por IT. Que en este caso IT, acuérdense que las T desaparecen. Entonces te queda I es igual a 1 menos S por I más D más NK. Esto lo distribuimos. Si quieren tachamos este 1 con este I. ¿Por qué? Porque este es I, se lo resto para acá. Te queda 0 es igual a menos SI. Este SI lo pasamos para acá. Entonces te queda SI es igual a D más NK. Y reemplazamos I por ATKT a la alfa, que ahora acuérdense que va a ser AK a la alfa, porque ya desaparece T. Estamos en estado estacionario. Entonces te queda S por AK a la alfa es igual a D más N por K. Pasamos este K a la alfa dividiendo acá y este D más N lo pasamos dividiendo al SA. Entonces te queda K sobre K a la alfa es igual a SA sobre D más N. Y ahora, ¿qué hice acá? Porque acá parece que me lo saqué de la nada, ¿no? Sobre K a la alfa es lo mismo que poner K elevado a la 1 menos alfa. Es igual a S sobre D más N. Y recuerden una propiedad de matemática importantísima, que para, si quieren despejar este exponente de acá, 1 menos alfa, lo que hay que hacer es elevarlo al inverso del mismo. Entonces, si hacen 1 menos alfa elevado, o si quieren, alfa es como multiplican entre sí, y te queda 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, que es K a la 1, es igual a SA, y lo mismo tienes que hacer a ambos lados, SA sobre D más N, 1 a la 1 sobre 1 menos alfa. Y esa es el K de estado estacionario. Y van a ver cómo todo esto que parece chino se complementa en todo un modelo que queda re lindo gráficamente, visualmente. Y ahora, una vez que hayamos el K de estado estacionario, ya todo lo demás se hace muy simple, muy fácil, y lo van a ver, va a salir en nada. Tenemos que usar estas ecuaciones que tenemos acá arriba. Para hallar I de estado estacionario, hay que reemplazar K, que hallamos recién, en esta, AKT a la alfa, pero ahora va a ser A por K todo elevado a la alfa. Entonces te queda I es igual a SA sobre D más N elevado a la A sobre 1 menos alfa. ¿Por qué es A? Porque esto está a la A todo elevado a la A. Entonces K elevado a la A es lo mismo que decir esto mismo de acá, todo esto elevado a la A. Y es lo mismo que multiplicarlos entre sí. Entonces te queda SA, A por SA sobre D más N elevado a la 1 menos A sobre 1 menos alfa. Eso te queda I de steady state. Consumo va a ser lo mismo, es multiplicar este I por 1 menos S, muy simple, C es igual a 1 menos S por A por SA sobre D más N elevado a la A sobre 1 menos alfa. Y lo último es I de estado estacionario, ahora sí, el punto específico, no la fórmula, te queda I es igual a D más N por K. Este K, acuérdense que era SA sobre D más N elevado a la 1 menos sobre 1 menos alfa. Y es igual a D más N por todo eso. Así te queda el I de estado estacionario. Finalmente, vemos gráficamente cómo queda todo esto. Acuérdense que había dicho que la función de producción I tiene una forma de Coe-Douglas, entonces por eso te queda de esta manera. Lo mismo hay una función de producción multiplicada por S, que recuerden que era una de las primeras cosas que había dicho.
vamos a ver acá uno de los supuestos iniciales, el ahorro es una fracción del ingreso, ST es igual a SIT, entonces el ahorro estará puesto de esta manera, el ahorro, la inversión y la función de producción. Como estos tres puntos se complementan entre sí y se ponen dentro de un mismo gráfico. En donde el ahorro es igual a la inversión, te sale la inversión de estado estacionario y el K de estado estacionario. Acuérdense que esta tasa, todos crecen a la misma tasa, la población y demás. Crece a una tasa constante. Acá mismo, en este mismo punto de K de estado estacionario, si quieren, si reemplazamos K de estado estacionario en I, te va a salir justamente el I de estado estacionario. Acá. Y todo el I de estado estacionario, si quieren, con la inversión de estado estacionario, te da el consumo de estado estacionario. Es lo mismo que decir que I menos este mismo, si quieren, volvamos acá a ver, I es igual a C más IT, I menos IT es igual a C, entonces I menos I es igual a C, justamente te queda el consumo de estado estacionario. Y así tenemos el modelo Solow, literalmente, gráficamente, al cual al mismo le tenemos que agregar algunas variantes y demás. Ahora me van a preguntar por qué S de I a I por A la K parece que tiene una pendiente menor. Y justamente eso es porque S es menor a 1. Acuérdense que es 1 menos S, entonces S chiquita multiplica I a la K. Y justamente eso hace que la pendiente sea menor y se vaya un poquito para abajo. Ese sería el modelo de Solow, básicamente. A esto mismo, a este planteamiento inicial, le podemos agregar gobierno, le podemos agregar crecimiento tecnológico, que ese es como el núcleo del modelo Solow, y le podemos agregar algunas pequeñas variantes, pero ese sería básicamente el modelo Solow. Si entienden que están estas cuatro ecuaciones, la función de producción, la economía cerrada, cuál es la del consumo y la tasa de acumulación de capital o el capital de la ecuación de acumulación de capital. Todo eso, si lo entienden, lo metemos en un gráfico, lo pasamos a términos per cápita, estado estacionario, y a todo eso le hallamos cada punto. Además le falta el tema del C-Goal y demás, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Tenemos el modelo de Solow, ya entendemos cómo funciona el modelo de Solow, que intenta explicar cuándo el ahorro es igual a la inversión, qué pasa con esas tasas de crecimiento a futuro, qué pasa con los países que están en crisis, por qué crece una tasa más alta que los demás. Pasa justamente por eso, porque viene un desbarate, un desbarajuste entre los niveles de tecnología y demás. Eso si quieren lo explico más adelante. Ese sería el modelo de Solow. Entonces, todos los pasos algebraicos, toda la parte interesante o medio linda de hacer todo esto. Aparte, les digo, hacer un PowerPoint escribiendo en matemática no es tan fácil como parece. Pero bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en siguientes videos. Hasta luego.